Amigos, bienvenidos a Influencias. Soy Selene Mejía y estoy con una invitadaza muy especial, conductora de televisión de la sección estelar de Noti7 en la noche. Yasmina Pacay, bienvenida. Hola Selene, ¿cómo estás? Muy contentísima yo de la invitación y la verdad años de conocernos y cómo no iba a venir a conocer ahorita este gran proyecto de Influencias. Muchísimas gracias. Y hay tanto recorrido, ¿verdad? Y Yasmina, una de las consentidas de los guatemaltecos, una de las más queridas, que la hemos visto en infinidad de proyectos y que hoy concreta todo ese esfuerzo de años enfrente de los focos de la televisión. Bienvenida. Sí, Selene, la verdad es que es una experiencia muy bonita, ha sido algo muy especial para mí porque vengo de un departamento y es un trabajo de años. Yo llegué aquí a la capital de 20 años. 20, con eras una bebé. muchísimas ilusiones. Primero, el poder salir de mi casa, porque soy la cuarta, cabal de 4 hermanos, la más pequeña mujer. En el interior es como todavía muy cerrado el ambiente, entonces mis papás no querían que yo saliera, porque decían, no, quédate aquí, aquí hay oportunidades, hay muchas cosas, pero yo quería hacer más. Y la verdad yo quiero mucho Cobán, me encanta, pero sabía que la verdad tenía que salir. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuándo dijiste, yo quiero irme y hacer proyectos distintos a los de mi casa? Bueno, la realidad era que miraba siempre los diarios, la televisión, y yo decía, en algún momento yo quiero estar ahí, o sea, yo quiero llegar ahí. Miraba los pósters de los diarios, miraba cómo las chicas trabajaban en eventos, anuncios, comerciales, y decía, eso es lo que quiero, o sea, eso es lo que quiero. Y pues estaba en mi casa y mi papá me decía, no, tenés que buscar una carrera, tenés que estudiar. Salgo del colegio y otro de mis sueños era participar en Señorita Cobán. Ajá, Entonces ahí empieza todo. Ya había participado en eventos más pequeñitos, pero donde yo quería llegar era Reina Nacional. Y para llegar a Reina Nacional había que pasar por Señorita Cobán y Señorita Monja Blanca. ¿Y qué dijeron tus hermanos cuando te vieron tomando la decisión de concursar? Bueno, nosotros nos llevamos bastante diferencia de edad. Siempre me molestan que fui la colada de mi familia, porque sí nos llevamos bastante diferencia de edad. Casi que yo me crié sola con mis papás y un sobrino, que básicamente es como mi hermano, porque solo nos llevamos 3 años de diferencia. Entonces, básicamente nos criamos como hermanos. Y pues mis hermanos contentos y siempre me molestan cada vez que platicamos del tema y me dice, ¿te recordás cuando nos sentabas en la sala y decías, siéntense aquí que va a pasar la bella Yasmina? Entonces yo decía, ¿cómo es que le siguen la onda a uno? ¿Va? Y uno se lo va creyendo. Entonces ahí empezó. O sea, yo dije, eso es lo que yo quiero. Y el que no estaba muy contento con eso era mi papá. Porque me decían, no, ¿para qué te vas a meter a eso? Mira, las critican mucho. Entonces me inscribí sin permiso. ¡Hala! O sea, yo dije, si no lo hago Rebelde. así, no lo voy a hacer. Y así fue como participé en Señorita Cobán. Ya cuando ganó el reinado de Señorita Cobán en el 2005, entonces mi papá era el más emocionado. Mi mamá también, mis hermanos también. Entonces es una experiencia tan bonita la que viví en Señorita Cobán. Llego a Señorita Monja Blanca. Éramos 13 candidatas de los departamentos de los municipios, perdón, de Alta Verapaz, y se da. ¿Y cómo te preparaste? La realidad es de que yo siempre escuché las elecciones de Señorita Cobán, de Monja Blanca, porque antes, o sea, me recuerdo que el cable pasaba la elección un día después. No había la facilidad como hay ahora de que, o sea, hacen un live en Facebook o donde sea y uno lo puede ver. Totalmente. Entonces, yo me dormía escuchando la elección y siempre viendo y así. O sea, encontré personas muy especiales en mi camino que siempre me decían cómo hacer las cosas y
Y luego ya empiezo a tener el apoyo de mis papás así como que sí, mi hija, al final, pues se dieron cuenta que ellos decían no, pero al final terminaba siendo, no rebelde, pero terminaba siendo lo que yo quería, que yo sabía que al final, o sea, era algo que yo no me quería quedar con el, ¿cómo se llama? ¿Qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? Entonces, la verdad es que llego a señorita Monja Blanca, se da la oportunidad y llego a donde yo quería llegar, que era Reina Nacional. Mis hermanos viven en Shela, entonces era una ilusión que yo tenía de que ellos estuvieran allá. Y siempre Por escuché Reina supuesto. Nacional, a mis papás siempre les encantaba ir para la feria. Entonces yo decía, qué bonito, o sea, que ellos vayan a algo que les gusta, pero que también me vayan a ver participar en Reina Nacional. Entonces se da Reina Nacional y con eso pues vienen otro montón de oportunidades y otro montón de cosas. Ya yo pues sigo viviendo en Cobán y al tiempo digo, no, ya me voy para Guati. ¿Qué hacías en Cobán? ¿Qué Tenía una estudiaste? vida normal, yo estudié bachillerato industrial y perito en computación, yo quería estudiar ciencias de la comunicación, pero en Cobán no había. Entonces yo empecé estudiando arquitectura, pero al final me Ah, di cuenta que no era lo que yo quería, porque realmente no era lo que yo quería. Entonces hablo con mis papás y les digo, no me siento cómoda, no me gusta y quiero estudiar otra cosa. Mi papá me dijo, busca algo que hay aquí. Yo dije, ¿qué voy a estudiar que no hay te allá? querían dejar ir. No, 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 no. Yo dije, ¿qué me quedo estudiando acá? Entonces vi que había una licenciatura en administración de empresas con énfasis en turismo y hotelería. Pero vi que la carrera no se podía terminar en Cobán, solamente aquí en la capital. Y yo dije, si es por estudio, me van a dejar ir. Empiezo estudiando la licenciatura en Cobán y cuando toca el año ya de estudiar aquí, me dicen mis papás, está bien, te vamos a apoyar, pero vas y venís todos los fines de semana. Oh, mi O sea, Dios. definitivamente no querían. Entonces yo salía de Cobán a las 3 de la mañana, entraba a la universidad a las 7 de la mañana, A la salía gran. a las 3 de la tarde y regresaba a Cobán a las 5. O sea, a las 5 yo ya iba de camino. Llegaba 9, 10 de la noche. Pensaron que te ibas a rendir. Dijeron, no, esta no va a aguantar, va a terminar cambiándose y va a terminar estudiando algo acá. Yo dije, no, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar, yo tengo que aguantar. Estuve así un trimestre completo, pero en este tiempo de esos 3 meses empecé a conocer personas y todo, y yo dije, no, ya es momento de que tome la decisión y les diga. Yo les dije, es muy cansado estar viajando, yo de verdad quiero estudiar allá, siento que hay más oportunidades allá y denme el chance de irme. Mi papá me dijo, si encontrás con quién vivir, andate. Y justamente vengo a una sesión de fotos, yo viajé de Cobán para acá, vengo a una sesión de fotos y me encuentro con una amiga, que en ese tiempo no era mi amiga, pero ahí fue donde nos conocimos, la había escuchado, Gaby Asturias. Entonces empezamos a platicar y entonces ella me dice, es que estoy buscando dónde vivir. Y yo dije, es el momento. Yo le dije, yo Oh, me mi quiero venir a Dios. vivir a Guate. Y me dijo, vivamos juntas. Yo le dije, sí. Y viví con ella 7 años. Ala, ¿y cómo fue esa aventura de vivir 7 años con O sea, Gaby era salir Asturias? de mi casa, cosas nuevas. Ella ya vivía ¿Y sola. tus papás? Claro, pero al ¿Qué final, dijeron? pues me dijeron, si logras arreglar y vivir, o sea, está bien, te apoyamos. Y me vengo, estoy 7 años, me meto a estudiar, estudiar. Ya habían pues agencias que me habían visto en el medio, en los diarios, entonces me empiezan a buscar, veo yo la oportunidad de que puedo empezar a trabajar y sin descuidar la universidad. Y así es como empiezo. Empiezo a estudiar entre semana y fin de semana, que es cuando salían más eventos, era cuando yo empecé a trabajar, sin decirles a mis papás. A Gaby la conociste por trabajo, por las sesiones de Exacto, fotos y exacto. todo. Y ahí fueron ya viendo Ajá. juntas que había Ya la había visto trabajo. antes, obviamente solo en diarios y todo. Y hasta que yo me vine aquí ya fue que la conocí en persona y nos fuimos a vivir de la nada así. Una experiencia bonita. La primera vez que yo salía de mi casa, que yo decía, o sea, no sé cocinar, no sé hacer nada, pero pues tengo que aprender, es lo que yo quiero. Y que en ese entonces era un tabú vivir sola, no es como ahora. Ahora muchas cosas han cambiado, gracias a Dios para las jóvenes y las mujeres, pero antes había mucho como, ay, ¿qué dirá la gente de que Sí, mujeres viven solas, lo ¿verdad? primero que pensaban allá era así como se fue por alguna razón.
O sea, y le preguntaban a mi mamá, ¿y por qué se fue Yasmin? Mi mamá, no, que se fue a estudiar. No, díganos la verdad. O sea, pero si ya eso me había venido, ¿va? Entonces, empiezo a trabajar y llega el punto donde yo digo, ya puedo sola. Entonces ya es que les digo a mis papás que gracias por todo, pero creo que ya me puedo mantener sola y ya. Mi papá me dijo, ¿no piensas regresar? Y yo le dije, no. ¿Cuál fue la reacción? Yo siento que ellos tenían la esperanza que yo regresara, que yo dijera, bueno, terminé, cerré pensum de la licenciatura en Administración de Empresas y mi papá dijo, ahorita se regresa. Me dijo, ¿ya terminaste? ¿Cuándo pensás regresar? Y yo le dije, ya no voy a regresar. Me dijo, pues no sé cómo vas a hacer. Y yo le dije, ya trabajo y siento que ya puedo. Y me dijo, ¿ya trabajas? ¿Y en qué trabajas? Yo le dije, saco eventos los fines de semana. Realmente no era mal pagado los eventos, o sea, era muy bien remunerado. Entonces yo dije, estoy hecha. Pues hay que destacar que en Guatemala el modelaje tuvo una época muy linda en los años 2000, en los primeros años, Sí. y no había redes sociales. Y las fotografías no eran instantáneas como ahora. Sí. Entonces, sí. Cuéntanos un poco acerca de esa fama, la fama de no redes. Pues creo que algo todavía un poquito más sano, porque yo creo que ahorita con las redes, yo creo que las redes vinieron a favorecer muchísimas cosas, pero también vinieron a afectar muchas cosas. Creo que la salud mental con la que viven las personas ahorita por el tema de redes sociales no es tan buena como antes. O sea, antes uno salía en un especial o en descargas de celular y no había nadie que te criticara. O sea, que tú leyeras que te criticara, solo que te fueran a contar. Están diciendo que nada más. Pero era muy extraño, muy Sí, rara la situación. Exacto, o sea, eran cosas totalmente diferentes. Pero ahora sales en una foto, o sea, y te da por meterte a leer los comentarios que tienen. Y así como hay comentarios buenos, hay 20 comentarios, 100 comentarios malos, de gente que tal vez ni siquiera te conoce, pero, o sea, se dejan llevar por lo que ven. Entonces, creo que esa era la diferencia antes. O sea, antes no existía tanto el bullying, no existía tanto la crítica mala. A veces siento que hay personas que no son felices con su vida y se desquitan en una red social, que tal vez ni el perfil es de ellos. Entonces, creo que antes ese tema era bonito, era más, como te digo, era súper sano, era otro rollo. En el camino en el modelaje, ¿en algún momento sufriste bullying o pasaste una situación muy dura de la cual lograste salir adelante? Yo creo que cuando uno vive en un departamento y en un municipio como yo, cuando empecé en todo este tema de reinados de belleza, me recuerdo que, o sea, siempre había antes, bueno, yo creo que todavía está, los famosos boletines que sacaban las universidades, la Universidad de San Carlos. Y ahí era donde te ponían de todo. No te creo que fuiste protagonista Sí, de los boletines de casi la que U. de todos. Entonces, siempre era ese tema, o sea, ese tema que me iban a contar, que me iban a decir, o sea, yo le decía a mi mamá, no, mamá, o sea, no se preocupen ni siquiera por leer, ni siquiera se preocupen por poner atención, porque al final son cosas que les afectan a ustedes. Yo creo que realmente uno cuando está en un medio como este, lo que tiene que hacer es ser muy maduro y tener como el tema mental como muy fortalecido. O sea, que nada te va a bajar, que nada te va a hacer caer y decir, no, es que no puedo. O sea, definitivamente, porque al final yo como siempre digo, quien vive el sueño, el que vive la experiencia es uno. Entonces yo no puedo dejar de hacer cosas que son mi sueño, que son mi anhelo, que son mi objetivo, por el qué dirán de las personas. Entonces creo que esa es una parte en este tiempo que uno tiene que fortalecer. Y por supuesto, o sea, yo padecí de muchísimas cosas en Cobán que en algún momento yo no quería salir de mi casa. Cuando yo empecé en todo ese rollo y yo decía... ¿Te hacían bullying en Claro, Cobán? o sea, a veces salía con mi mamá a la calle y me pasaban gritando cosas así. A partir del reinado. Sí, a partir del reinado que uno se vuelve como más visible. Entonces, muchas cosas me pasaron ahí que yo le decía a mi mamá, no quiero salir. Y muchas candidatas se enojaban porque tú habías quedado.
La verdad es que tuve la oportunidad de tener bonitas compañeras. O sea, tuve bonitas compañeras, siempre hay roces, tal vez no entre las compañeras, sino que incluso hasta las mamás. O sea, tal vez a veces no son ni ellas las del problema, sino es la familia. Entonces, pues sí viví esas situaciones, sí viví esas condiciones y había momentos donde yo decía, ay, no quiero salir. Y yo me decía, vamos a tal lado, yo, no, no quiero. O vamos a la tienda, y yo, no, me acompaña. O sea, no quería salir. O sea, decía, hasta que un día realmente sí me puse a pensar y dije, yo no voy a dejar de hacer las cosas que yo quiero hacer por personas que están a mi alrededor que lo que quieren es que realmente no las haga. Entonces, y miraba muy martirizar a mi mamá con ese tema. Entonces yo le dije un día, ¿sabe qué, mamá? Que me pasen estas cosas a mí no me van a bajar, a mí me van a ayudar a crecer. O sea, lo empiezo a ver de una manera totalmente diferente. Y le digo, mamá, no más. O sea, ni me cuente qué le dijeron, ni ponga atención. Y realmente la gente cree que uno llega a los lugares de una manera fácil. Y no todos los caminos son fáciles. Depende de lo que uno quiera, depende cómo uno quiera llegar. Porque llegar, Selene, es fácil. Mantenerse es lo difícil. O sea, y no caer realmente en muchísimas cosas que hay alrededor de un mundo como es el modelaje. Hay muchas cosas alrededor, cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Entonces uno tiene que tener realmente la visión de a dónde quiere llegar, cómo quiere llegar y el tiempo realmente en el que uno quiere llegar. Porque yo puedo llegar fácil, pero nada es fácil en este mundo. ¿Y cuál fue esa cosa mala que te ocurrió en el modelaje que te dio carácter, fuerza? Realmente era el verme, o sea, el ponerme a pensar y decir, o sea, yo soy de muy pocas amigas, o sea, yo casi no tengo amigas, casi no tengo amigos, o sea, soy muy reservada con mi vida, soy muy reservada con mi familia, o sea, soy muy yo. Entonces llega un punto donde uno dice, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo por gente ajena a mi entorno. Cuando la gente que me quiere, que me aprecia, que cree en mí, o sea, sigue creyendo en mí. Entonces, ¿por qué le pongo atención a mi entorno y no le pongo atención a la gente que está a mi alrededor? A la gente que me conoce, a la gente que sabe tus sueños, sabe tus metas, se alegra de un éxito tuyo. O sea, ahí fue donde yo dije, no. O sea, uno lo padece y también lo padece el entorno de uno. Entonces dije yo, no. Y ya así fue. O sea, era diferente porque vivías la situación en persona, no en redes. Claro. Y eso te ayudó a... Claro, las cosas, o sea, cuando son así, creo que uno le pone como más cabeza y uno dice, no, yo no quiero esto para mí, yo no quiero vivir así, yo no puedo vivir así. Y al final creo que es lo que a uno le da fuerza, pero tienes que tomarlo de una forma madura. Tienes que tomarlo de una forma madura y decir, ok, esto no es lo que quiero, yo quiero hacer tal cosa y, o sea, tal vez tu sueño está saber cuántos años hay adelante. Entonces no puedes pararte por algo que al inicio de tu carrera te empiece a frenar. O sea, tú tienes que sobrepasar eso y darle adelante. No sabes qué cosas pueden estar en tu camino. ¿Y hubo alguien en algún momento que te dijo, nah, tú te vas a regresar, no vas a triunfar en Guatemala? ¿Cómo fue la situación y cómo lograste salir de eso? Creo que hasta hay propia familia que le dice a uno, pero ¿por qué te fuiste si allá no vas a ir a hacer nada? Entonces, es como también lo más difícil. Como un dolor así Ajá, porque dices, es mi en el alma, familia y sí. tampoco creen en ti y dices, no. O sea, entonces, eso es lo que a mí me daba esa fuerza de decir, no me tengo que ir. O sea, a mí no me tienen que ver que no me surtió el haberme ido. O sea, me tiene que dar resultado el haberme ido y lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que hacer. Sí tengo eso. O sea, sí soy como muy perseverante y soy, no sé si necia sea la palabra, pero soy muy paciente porque digo las cosas si son tuyas, pero no puedes no puedes sentarte a esperar que las cosas lleguen, o sea, también tienes que hacer algo para que las cosas te lleguen. Entonces,
creo que es parte de la vida, el tener carácter, decisión y sobre todo el estar claro en qué quieres. ¿Qué has sacrificado en tu vida personal para llegar a donde estás? Creo que tiempo con mi familia, tiempo para mí, tiempo... Siento que eso es lo que he sacrificado. O sea, soy muy entregada a mi trabajo, soy muy entregada a mi profesión, soy muy entregada a, a algo que sienta yo que me encomendaron y que están creyendo en mí que lo puedo hacer. Entonces, siento que eso es lo que más he sacrificado. El tiempo con amigos, para mí el tiempo con familia y con la gente que uno quiere es lo que uno más sacrifica. Porque en los trabajos que he tenido, cuando hay días de descanso y todo el mundo está descansando, uno está trabajando. Totalmente. Entonces, creo que eso es lo que más me ha costado. ¿Y cómo fue tu introducción a la televisión? ¿Cómo surgió esto? Porque tu carrera es administración y tienes maestrías. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, yo, como te comentaba al principio, estudié la licenciatura en Administración de Empresas con especialidad en Turismo y Hotelería. Pasa el tiempo y digo, bueno, tengo que hacer algo más, porque pausé la universidad por dedicarme full a trabajar. O sea, me dediqué full a trabajar. Yo dije, tengo que trabajar, a ahorrar, a empezar a hacer mis cosas. Y yo siempre decía, la universidad no se va a mover de ahí. Pero yo no sé si el tiempo a mí me va a pasar. Entonces decía yo, bueno, la universidad no se va a mover. O sea, y mi mamá me decía, mira, termina la universidad. Mi papá igual, termina la universidad, esto. Yo decía, la universidad no se va a mover, pero a mí los años sí me van a pasar. No sé si las oportunidades me van a volver a llegar. Entonces yo dije, bueno, lo pausé. Empiezo a trabajar en una institución en el área de relaciones públicas y digo, bueno, o sea, es otro mundo. O sea, era mi primer trabajo fijo, yo venía a trabajar en eventos comerciales, anuncios, entonces es mi primer trabajo fijo. Digo, o sea, es otro ambiente, es otra cosa y uno dice, tengo que estar más preparado. Entonces empieza todo el tema y me meto a estudiar una maestría. Cabal en el tiempo de pandemia. Entonces íbamos a la oficina un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo dije, es el momento en el que yo tengo para estudiar. Total. Entonces estudié mi maestría, estudiaba un trimestre entre semana y un trimestre fin de semana. Entonces saqué mi maestría en 1 año 3 meses. Yo quería salir rápido. O sea, a mí me gusta estudiar, pero decía, no, tengo que aprovechar el tiempo porque no sé si ya voy a regresar a un horario fijo, a un horario de 8 horas, no voy a poder. Yo dije, este es el momento y me metí. O sea, llevaba 7 cursos, no sé cómo lo hice, pero terminé. Entonces termina ese proceso de la maestría y algo totalmente diferente, muy bonito, porque son oportunidades también que se van dando. Yo digo, ahora es difícil conseguir trabajo y ahora ni siquiera al tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, o sea, te asegura conseguir un trabajo. O sea, eso es muy importante. Entonces, pasan tantas cosas que al final el llegar a la televisión para mí fue algo tan bonito porque se me da la oportunidad, me llaman a hacer un casting para Tele 11, para enlaces deportivos. Voy al casting, a Albavisión, voy al casting y todo bien. Y en eso pasan los meses y no me llaman. Yo dije, no, de plano no quedé en el casting. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2022. Entonces dije, de plano no quedé. Pero siempre había sido también parte de una ilusión mía el hacer deporte o el estar en la televisión. Y yo en ese tiempo tenía un trabajo que era en un noticiero digital. Entonces salgo del noticiero digital, me voy para esta institución donde trabajo actualmente y salen los de las previas también. Entonces me llaman y me dicen, mire, fíjese que se recuerda de que el casting que vino a hacer. Y yo, sí, me acuerdo. Y me dijo, mire, vamos a empezar. Y yo, ¿cuándo? El miércoles. Y yo, me recuerdo que, sí, me recuerdo que jugaba Comunicaciones y Motagua. Y me dijo, vamos a la previa. Y yo no sé nada, o sea, nunca he hecho esto. Y era un partido importante, creo que jugaban los campeones de CONCACAF, entonces Comunicaciones estaba pues peleándose el pase a semifinales, entonces era algo importante para el canal, era algo importante para todos. Entonces empiezo a ir a ensayar, como 2, 3 días voy a ensayar y llega el día de la actividad y sale bien. Y empiezo
hacer previas. Solo hacemos previas de clásicos o cuando juega selección nacional o partidos muy especiales. Entonces se empieza a dar y sigo haciendo eso, conociendo a todas las personas que trabajaban ahí. Bueno, pasa y siempre había querido estar en un noticiero. ¿Y por qué no Noticiete? Y yo lo miraba desde pequeña. Yo decía, Noticiete es para mí desde que estaba Maritza Ruiz. Entonces, el llegar ahora a Noticiete es... Cobanera Sí, también. sí. Entonces, el ahora llegar para mí a Noticiete es algo súper especial y es una oportunidad muy grande que se me da y estoy súper contenta. ¿Cómo se dio esa oportunidad? ¿Te llamaron o tú dijiste, bueno, aquí está, pues aquí estoy yo por si acaso hay una oportunidad? ¿Cómo fue? Bueno, hace un año atrás me llaman para platicar sobre el tema de incluirme en el noticiero, pero yo estaba terminando mi maestría, el horario tampoco me convenía porque no podía, por temas del trabajo donde estoy. Ellos ya te habían invitado, Ya. entonces. Entonces se da el tema y pues no se da. Yo digo, era una oportunidad, pero no se podía. La dejo pasar y digo, bueno, si en algún momento se vuelve a dar o si es para mí, pues será para mí. Y pasa el tiempo y un año después recibo un día un mensajito donde me hablaba el director de Noticiete. Y me dice, ¿se recuerda del tema que hablamos hace un año? Tengo la oportunidad, ¿le interesa? Y yo digo, claro que me interesa. Y así es como se va dando todo el tema de Noticiete. Llego a Noticiete y es una experiencia para mí muy bonita. Es otro sueño y otro logro más alcanzado. Me siento muy contenta, muy emocionada. El estar con personas que tienen años en este medio y que su profesión es esa, es algo para mí increíble. ¿Cómo fue con tus compañeros ese recibimiento? Pues fue muy bonito, la verdad fue muy bonito, fue muy agradable. Estaba un poco nerviosa porque pues ellos tienen tiempo de trabajar juntos. Yo no había tenido mucha relación con ellos porque yo iba a ensayar de 7 a 8 y a las 8 me iba. Ellos llegaban a las 9, 9 y media. Entonces no tenía yo ese contacto con ellos. 2 días antes que ya me dijeran, ya vas al aire, entonces tengo el contacto con ellos, empiezo a ver cómo es la dinámica de trabajo de ellos, empiezo a ver cómo lo hacen, cómo los dirigen desde arriba, qué les dicen, cómo. Entonces, digo, bueno, ahí voy. ¿Cuál fue la recomendación más curiosa o divertida que alguien te dio al ingresar a la televisión? Que no dejara llegar temprano. Yo sí tengo eso de llegar temprano, o sea, no me gusta llegar corriendo y sí fue algo que todo el mundo me dijeron, o sea, que no se te quite eso de venir temprano. ¿Qué le podrías decir a las nuevas generaciones que buscan un sueño solo en redes sociales? Yo creo que, como lo decía a un principio, las redes sociales han venido como a ayudar y a facilitar la vida, pero también han venido a complicar la vida, porque siento que hay, por ejemplo, personas y papás que ya no conviven con sus hijos, que, o sea, yo no tengo hijos, pero y sé que, o sea, todos son libres de criar a sus hijos de la manera que lo desean hacer, pero yo no podría salir a un súper a hacer compras y que mi hijo vaya atrás en un celular, entonces mejor lo dejo en la casa. Entonces, siento que el futuro no... Ahorita escucho yo muchas personas y muchos jóvenes que dicen, no, es que yo voy a vivir de las redes sociales. Ya no piensan en estudiar. Y tal vez todo va evolucionando y sí, o sea, tal vez sí genera y genera muy bien. Pero siento que siempre tiene uno que no perderlo como lo tradicional, el estudiar una carrera, el entrar a la universidad, porque uno no sabe hasta qué momento eso va a ser factible o beneficioso para uno. O sea, hemos visto tantas noticias de influencers que por hacer un video, por tener más likes, se caen y mueren. O sea, ¿dónde está la felicidad? O sea, y a veces estamos buscando la aprobación de toda la gente sin antes tener la propia. Entonces siento que no hay que dejarse llevar. O sea, uno puede ver muchísimas cosas en redes, puede
ver, pero a veces lo que vemos no es lo que realmente la persona está viviendo. O sea, a veces lo que se mira es solamente una apariencia y lo podemos ver y hay cantidad de historias de personas que se desviven por demostrar que tienen una buena vida, pero al apagar la historia de Instagram, o sea, viven una pesadilla. Entonces siento que hay que tener como ese equilibrio y, por supuesto, los papás saber orientar a sus hijos, o sea, hacia dónde quieren y tampoco siento yo permitirles el hecho de que crean que solamente con el internet van a ser felices. ¿Qué le dirías a tu Yasmi de 15 años, 14 Wow. años de cómo estás ahora? ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le darías? Pues más que un consejo, creo que le diría que siga haciendo lo que ella sueña. Que siga con su misma mentalidad que tenía hace 15 años, de no dejarse vencer, que siga creyendo en ella, que al final lo va a lograr y lo va a hacer. Y ahorita yo veo 15 años atrás y digo, tal vez no es en el tiempo que uno quiere, pero al final las cosas llegan en el momento que tienen que llegar, o sea, pero tienes que trabajar para que eso llegue. Yo siempre he dicho, no puede sentarse uno a decir, bueno, que me caiga del cielo. O sea, no te va a caer nada del cielo. O sea, tienes que trabajarlo, tienes que, por más que sea difícil, o sea, tienes que pues, sobreponerte a todo lo que, porque siempre van a haber cosas malas en el camino, siempre van a haber cosas malas, siempre van a haber obstáculos, siempre va a haber alguien que te va a decir no lo vas a hacer, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, te sale mal, o sea, cantidad de cosas. Pero al final, o sea, no dice, ¿ah? Los comentarios que son buenos, que tú los aceptas y dices, ok, esto me va a ayudar a crecer, ok, lo agarro. Lo que no, pues, lo recibo, pero lo desecho. O sea, yo he recibido muchos comentarios de personas que yo sé que no son felices ni con su vida ni están realizados. Entonces no me pueden venir a decir a mí cosas cuando ellos no tienen una vida realizada. Entonces, creo que eso también hay que darle mucho valor. O sea, el tener alrededor personas que son exitosas, personas que creen en sí mismos, personas que les gusta trabajar, personas que, o sea, porque siento que eso también te alimenta a ti, o sea, te alimenta y ahí sí que dice que el que anda entre la miel más de algo se le pega. Y yo quiero que se me pegue lo bueno, lo exitoso, o sea, y solo lo vas a lograr así. ¿Y qué le dices a las cobaneras y los cobaneros como para inspirarlos? Bueno, yo creo que ahora hay más facilidades, por ejemplo, de oportunidades de estudio en Cobán y me pasa mucho que a veces encuentro a alguien y platicamos cuando iba a Cobán y me dicen, no, que yo me regresé porque aquí la vida es más fácil, no hay tráfico, llego fácil a mi casa y tal vez aquí se mataron estudiando una carrera, pero allá ven una vida más tranquila y es cierto, o sea, en los departamentos la vida es más tranquila, no hay tráfico, el costo de vivir es mucho más bajo que el costo de vivir aquí en la ciudad. Entonces, quien tiene el sueño, la ilusión y sabe que aquí está su sueño o aquí o en otro país, o sea, que lo hagan, o sea, porque al final, y si fracasan, ya lo hicieron, o sea, uno no puede quedarse con el si lo hubiera hecho, o sea, ¿cómo? O sea, yo en el día de hoy te puedo decir que yo con una cosa me he quedado y yo quería ser aeromoza. ¿Así? Ajá, yo quería ser hermosa, yo quería vivir viajando, yo quería todo. Pero al final no se dio y dije, bueno, no era. Y tampoco sentí que me quedara como eso así de decir, ala, yo quisiera. No, o sea, pero sí me hubiera gustado. Pero al final no se dio, me fui por otra cosa, tuve la oportunidad y al final dije, no, siempre no es para mí. Y siempre se puede volver a empezar, ¿verdad? Siempre Sí, tiene uno la oportunidad en la vida de volver a resetear creo que todo. eso es lo más importante, cuando a veces tiene uno un tropiezo, un fracaso o no te va bien, o sea, tal vez tienes la oportunidad y no te va bien, entonces dices, ¿para qué lo hice? O sea, ¿para qué lo intenté si me iba a ir así? Pero tal vez no es a la primera que te va a salir bien, o sea, de esa aprendiste,
tienes la segunda oportunidad, hazla, pero ya sabes en qué fracasaste en la anterior, entonces no vas a cometer los mismos errores. Ya si los vuelves a cometer es porque definitivamente ni le estás poniendo interés y ni le estás poniendo como la atención necesaria para lograr tu objetivo. O sea, y siempre lo comparo yo con el tema del gimnasio. O sea, todos quieren un buen cuerpo, todos quieren esto, pero ¿cómo lo haces? O sea, El sacrificio. O sea, el sacrificio es solamente tuyo. Y la disciplina. Exacto. O sea, nadie va a vivir nuestros sueños por nosotros. O sea, solamente nosotros los podemos vivir. De nosotros depende el frustrarnos y el decir, no, no quiero. Pero al final es algo que te queda y que tú dices, me hubiera gustado hacerlo. Y a veces tal vez ya vienen más responsabilidades, o sea, ya tienes familia, ya tienes hijos, colegio y muchas cosas. Entonces a veces siento que sacas esa frustración con tus hijos o quieres que tus hijos hagan cosas que tú no lograste hacer. Entonces siento que eso tampoco es bueno. O sea, siento que, o sea, si tú no lo lograste hacer, no le impongas a tus hijos que hagan lo que tú no pudiste hacer, pero sí impúlsalos a que logren lo que ellos quieren hacer. Totalmente. Entonces creo que eso fue también algo que pues mis papás tuvieron que entender y tuvieron que comprender. Porque por ellos yo estaría en Cobán. Y hace poco hablábamos con mi mamá. Y dice mi mamá, si te hubieras quedado acá, tal vez ya estuvieras casada, tal vez ya tuvieras hijos. Me dice, ay no, qué bueno que te fuiste. O sea, entonces dice uno, bueno, sí. Y ahora te ven a nivel nacional en Noti7. Ahora me ve contenta y me dice mi mamá, fui a tal lado y me preguntaron por ti. O sea, hasta ella se siente contenta. Entonces, creo que son cosas muy, muy bonitas y lo más importante es saber tú a dónde quieres llegar. A dónde quieres llegar, por qué quieres llegar ahí y qué es lo que pretendes con eso. Muchísimas gracias, Yasmi. Gracias por compartir tu historia y No, gracias. De verdad te conozco de años y me consta todo el esfuerzo y principalmente el cariño que la gente te ha dado a lo largo de tu profesión y tu trabajo y de verdad estamos felices de verte en Noti7. No, muchas gracias, Elena. Tenemos años de conocernos, casi, ¿qué? 11 años de conocernos. Más va. 15 tal vez. Sí, tal vez como 15 años. Y para mí es una experiencia muy bonita el volvernos a encontrar ahora en este proyecto tan bonito que tiene Soy 502 y pues estoy muy emocionada y muy contenta. ¿Dónde te pueden ver? Bueno, me pueden ver en la edición estelar de Noti7 a partir de las 22 horas, de lunes a viernes y los domingos a las 21 horas. Muchísimas gracias, Yasmina, y ustedes no se pierdan a Yasmina dando las noticias y Soy 502. Muchas gracias.